Hola, mi nombre es Katia Escalante Barbosa, docente del Centro Integral de Resolución de Conflictos del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Quisiera extender un agradecimiento muy especial a los colegas Daniel Fernando Martínez Zampa, de Todo sobre Mediación, y a Lilian Vargas, de la Fundación Instituto de Mediación, por esta invitación al cuarto Seminario Internacional, Los Mecanismos Alternos de Resolución de Conflictos y la Mediación, Dificultades, Aprendizajes y Desafíos. En nuestro caso, vamos a participar en el eje 1, que es formación, capacitación y difusión en mediación y métodos alternos de resolución de conflictos. El tema que les vamos a compartir es un modelo de certificación en mediación, la apuesta por un proceso de formación por competencias. Vamos a iniciar con el tema de las dificultades más comunes que nos encontramos en la formación y en la capacitación en mediación. Lo primero a lo que queremos hacer referencia es a la prevalencia del enfoque academicista versus el enfoque por competencias profesionales. Cuando hablamos del enfoque academicista, estamos hablando de este enfoque teórico que enfatiza en la adquisición solamente de conocimientos, en que las personas incluso pasen por pruebas de evaluación tipo exámenes escritos o donde las personas tienen que prácticamente recitar manuales completos de mediación y no garantiza el que se desarrollen otros elementos que tienen que ver con la parte práctica de la formación. Entonces vamos a referirnos y vamos a hacer un repaso por el otro enfoque, que es el enfoque de un modelo de formación por competencias profesionales. Lo primero que vamos a repasar es a qué nos referimos cuando hablamos de competencias. Ana Catalano nos dice que las competencias son un conjunto identificable y evaluable de capacidades que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo, de acuerdo a estándares históricos y tecnológicos vigentes. En la definición de competencias integran el conocimiento y la acción. Ya desde acá nos damos cuenta de por qué los procesos de formación en mediación necesariamente deben ser por competencias, porque hablamos de no solamente que las personas sepan mucho sobre mediación, sino sobre todo que puedan llevar esos conocimientos teóricos a la práctica, que tengan un modelo de mediación definido, que conozcan de técnicas, de estrategias, de cómo dirigir ese proceso de principio a fin. Esa es la garantía que le debemos de dar a las personas en los procesos formativos. Gonzi y Atanaso nos hablan de que en la formación basada en competencias tenemos tres elementos importantísimos. Uno de ellos es que el aprendizaje está basado en resultados, lo que los estudiantes pueden hacer, así como aquello que saben. Vean que acá nuevamente nos encontramos integrado, ¿verdad?, lo teórico con lo práctico. Dice que los resultados están basados en estándares y además que la evaluación debe estar basada en la ratificación de que se han obtenido esos resultados. Nuevamente, si nosotros nos llevamos este esquema para analizarlo en lo que debe de suceder en un proceso de formación por competencias en mediación, nos damos cuenta de que todos estos elementos están presentes o deberían de estar presentes. Por un lado, cuando decimos que el aprendizaje está basado en resultados, pensamos en, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Y esa es la primera pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Qué es lo que yo quiero de este proceso formativo? Y nos vamos a dar cuenta que lo que pretendemos es efectivamente que como resultado las personas sepan dirigir un proceso de mediación con confianza, que lo hagan con propiedad, con la seguridad de que están ofreciéndole a las personas, cuando ya estén en su práctica profesional, que están ofreciéndole a las personas un método de trabajo, una modalidad de trabajo, una metodología de resolución de conflictos que es efectiva
y eficiente. Los resultados, cuando hablamos de que los resultados están basados en estándares, es porque ya sabemos que un modelo de formación tiene horas mínimas, práctica mínima. Un modelo que sea efectivo necesariamente debe de garantizarle a las personas este aprendizaje basado en un resultado que efectivamente permite que las personas se acerquen y resuelvan su conflicto. ¿Esto qué quiere decir? Que el modelo en el que entrenamos a las personas debe ser un modelo exitoso. Y este tercer elemento nos hace referencia a lo que es la evaluación. Y a lo que es evaluación nos vamos a referir un poquito más adelante, porque tiene algunos detalles que nosotros nos tenemos que replantear. ¿Cuáles son los elementos que integran una competencia? Vamos a ver entonces que esto es lo que hace diferente al enfoque por competencias del enfoque academicista. El enfoque academicista se queda en este primer eslabón, en el saber, y en el saber mucho. Pero ¿cuáles son esos otros dos elementos de las competencias? El segundo eslabón, que es el saber hacer, que tiene que ver con las destrezas, las habilidades, tiene que ver con métodos de trabajo sistematizados. Y el saber ser, que es el tercer eslabón, que tiene que ver más con aquel perfil psicosocial de la persona que dirige un proceso de mediación. Y entonces hablamos de todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, con los valores, con las actitudes, incluso con las aptitudes asociadas a la inteligencia emocional. Entonces vean que si nosotros pensamos en un perfil ideal, en una persona que dirige un proceso de mediación, justamente en esos elementos de ese perfil ideal es que tenemos que enfocar nuestra formación, nuestro proceso formativo, en que la persona no solamente adquiera los conocimientos que se requieren, que sepa sobre lo que es la teoría del conflicto, cómo pasamos de un concepto de conflicto tradicional a un concepto moderno de conflicto, donde vemos el conflicto como una oportunidad, cómo estudiamos y aprendemos sobre comunicación, cómo estudiamos y aprendemos sobre las formas en que las personas se relacionan a partir de los procesos de poder, ¿verdad? En la resolución de conflictos, cómo necesariamente tenemos que conocer modelos de mediación, tenemos que conocer técnicas, estrategias, procedimientos, y así pasamos a un saber hacer que nos dice que tenemos que conocer y manejar ese proceso que vamos a mostrar, que vamos a modelar. Tenemos que ayudarle a la gente a desarrollar la destreza de pasar por cada una de las etapas, de manejar cada una de las técnicas, de manejar cada una de las estrategias que van a permitir que las personas se acerquen, se encuentren para construir sus propias soluciones. En el saber ser definitivamente vamos a tener que trabajar muchísimo. ¿Cuál es ese perfil que queremos que las personas tengan cuando van a desempeñarse en la mediación, cuando van a desarrollar un proceso de mediación? ¿Cuál es la actitud que queremos? ¿Cuál es el marco deontológico que queremos para el desarrollo profesional de ese quehacer? Entonces veamos cómo estos tres elementos se integran para cuando hacemos mediación. Entonces, estos tres elementos deben estar total y absolutamente integrados en los procesos formativos. Enseñamos no solo conocimientos, enseñamos cómo hacer un proceso y qué actitud debemos de tener para que el proceso sea efectivo. Pero vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Para qué formar por competencias? Y aquí tenemos la respuesta. Porque cuando la gente somete a conocimiento de una tercera persona su conflicto, esperan encontrar frente a sí a alguien con el perfil competencial ideal para guiarla en la solución o en la resolución de su caso. Nada más piensen ustedes, si ustedes tienen un conflicto que van a llevar a un centro de mediación, ¿qué tipo de persona quisieran encontrar ahí? ¿Qué perfil quisieran que esa persona tenga? Bueno, pues eso que queremos para nosotros es precisamente lo que tenemos que ofrecer.
Por eso es que formamos para que las personas tengan el mejor perfil para dirigir procesos de mediación. Seguimos con la pregunta, ¿para qué formar por competencias? Porque cuando se forma por competencias, se promueve mayor compromiso y responsabilidad para desarrollar procesos de mediación que permitan la mejora en las condiciones de vida de las personas que han estado inmersas en la dinámica de un conflicto sin resolver. Está probado cuáles son los niveles de estrés que manejan las personas, la forma en que las personas desestructuran sus rutinas, incluso sus familias, incluso el desempeño que tienen laboral cuando están en medio de un conflicto sin resolver. Entonces, cuando nosotros formamos por competencias, lo que pretendemos es que la persona tenga la posibilidad de ofrecer un proceso que de manera ágil y eficiente le permita a las personas salir de la situación de conflicto, resolverlo de manera positiva, devolverle su capacidad de diálogo y devolverle lo que sabemos que es fundamental en la mediación, que es su capacidad de autogestión y su capacidad de autodeterminación. Recordemos que esos van a ser siempre los nortes en los procesos de mediación y por lo tanto deben ser los nortes en nuestro proceso formativo. Que las personas reconozcan en la mediación un mecanismo para resolver conflictos que respeta total y absolutamente la capacidad de autodeterminación de las personas. Este va a ser uno de los pilares fundamentales del éxito de los procesos de formación en mediación. Que las personas aprendan a devolverle a las partes su conflicto para que sean ellas las que construyan las mejores soluciones. Cuando formamos por competencias, se establece un deber ser. ¿Y qué significa un deber ser? Bueno, ese deber ser es el reflejo de un perfil competencial que debe atender las expectativas de las partes acerca de su mediador o mediadora. ¿Esto qué significa? Que las personas, cuando llevan su conflicto ante un mediador o una mediadora, tienen la expectativa de que quien está ahí al frente, lo decíamos hace un ratito, es una persona que no solamente sabe mucho, sino que sabe cómo hacerlo, sabe cómo dirigirles y que además le está ofreciendo un procedimiento sistematizado con etapas, con técnicas y estrategias que hemos enfatizado en esto para que el proceso sea exitoso. Ese deber ser es lo que nosotros trabajamos en los procesos formativos. Vamos a continuar con el repaso de algunas otras dificultades en la formación y la capacitación. Ya vimos que la primera dificultad es el enfoque en procesos más academicistas que procesos por competencias. Aquí nos vamos a encontrar otras 4 dificultades que debemos de resolver. Una de ellas es que tenemos programas de formación que son súper extensos en temáticas. Nos podemos encontrar un programa, por ejemplo, de 100 horas, de 120 horas, que es un proceso ideal en mediación, pero resulta que en ese programa nos encontramos 80 temas. Entonces uno dice, a ver, ¿qué pasa con este programa? Las personas van van a aprender muchísimo, muchísimos temas, pero no van a profundizar en estos temas. Y este es un dilema que tenemos que resolver. Podemos seguir formando, enseñándole a la gente poco de muchos temas. Y lo que queremos plantear es que nosotros deberíamos de enfocarnos para que las personas se hagan expertas para conducir el proceso de mediación. Y eso nos hace volver la mirada a qué es lo que estamos enseñando. Hace un rato les mencionaba algunos de los temas, pero no solamente formamos en teoría del conflicto, en teoría de la comunicación, formamos en la forma en que las personas pasan por diferentes etapas, por un modelo sistematizado y estratégico. Entonces, formamos para que las personas dominen una metodología de trabajo que implica todo esto. Implica el tema del poder, el tema del género, el tema de la violencia, de por qué no mediamos casos de violencia, de qué hacemos para poder evaluar muy bien un caso, de cómo hacemos a las personas pasar
por una metodología en la que realmente su autogestión le permita construir una solución acorde con sus necesidades, con sus percepciones, con sus emociones. Entonces necesitamos enfocarnos en procesos en los que la mirada esté puesta en la experticia específicamente en mediación. Un segundo tema que nos genera preocupación es cuál es el perfil de la persona que está impartiendo ese proceso formativo. ¿Cuál es el perfil docente? Porque vamos a ver que nos pasa en todos los países que tenemos personas que saben muchísimo sobre mediación, incluso pueden ser excelentes mediadores y mediadoras, pero no tienen perfil docente. ¿Esto qué significa? Que no se nace docente. Tenemos que formarnos en docencia, en estrategias relacionadas con la educación de personas adultas. Tenemos que formarnos para poder generar procesos de facilitación, donde no somos nosotros las personas protagonistas de ese proceso, sino que las personas protagonistas son las personas que están en el proceso formativo. Y entonces nos centramos en el aprender haciendo. Por eso nos llamamos facilitadores. ¿Por qué? Porque vamos a poner en manos de las personas una metodología de trabajo, conocimientos, estrategias, para que sean ellas quienes, a partir de un proceso bien planificado, empiecen a adquirir todas esas habilidades que se requieren para poder dirigir efectivamente un proceso de mediación. Otra de las dificultades son los requisitos en la ejecución. Ya tenemos entonces una persona que es experta en mediación, una persona que tiene habilidades para la docencia, que tiene formación para la docencia, que reconoce que tiene que dirigir un proceso de aprender haciendo, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace en su contacto con las personas que están en el proceso formativo? Y entonces ahí nos encontramos con dos grandes interrogantes, y es, ¿la persona dinámica? ¿La persona permite que las personas se involucren, que quienes están formando se involucren en el proceso formativo, se identifiquen con esa práctica de la mediación? ¿Les motivamos para involucrarse en ese proceso de aprendizaje? Esta es una gran interrogante y tenemos que pensar en que para que las personas amen la mediación, para que las personas se identifiquen con el objetivo y la visión que debemos de tener en mediación, porque recordemos que trabajar en mediación significa tener conciencia de la forma en que estamos aportando para construir cultura de paz. Tener esa visión no solamente es que nos la dejemos acá, sino que se la podamos trasladar a las personas que están en procesos formativos y que logren identificarse con esa misión que tenemos a partir de la mediación. Entonces, somos dinámicas o dinámicos en los procesos formativos, logramos motivar a las personas para que adquieran este nuevo quehacer, para que desarrollen este nuevo quehacer a partir de un proceso de movilización personal que los lleve a hacer este proceso de manera comprometida. Y nos vamos a un último elemento, que es un elemento que definitivamente nos tiene que requerir muchísima atención. Y es, ¿cuáles son las estrategias de aprendizaje que utilizamos? ¿Cuáles son las estrategias de evaluación que utilizamos? Muchas veces utilizamos estrategias de aprendizaje y de evaluación que no responden al modelo de formación por competencias, sino que responden más bien a modelos academicistas. ¿Cuáles deben ser algunas implicaciones del proceso formativo? Y en esto queremos dejar una inquietud muy importante, y es repensar si nuestros procesos formativos están bien diseñados. Entonces nos vamos a encontrar que uno de los primeros elementos de lo que debe implicar un proceso formativo es la planificación. Si nosotros tenemos un diseño curricular que permita que esa formación sea una formación intencional y no por ocurrencias, una formación cuyo enfoque sea el de gestión del talento.
Recordemos que en la andragogía partimos de que las personas tienen talentos, pero vamos a ayudarles a que desarrollen talentos asociados específicamente con el quehacer de la mediación. Entonces, esa planificación significa que vamos a tener que organizar no solamente los recursos didácticos que las personas van a tener que estudiar, sino que vamos a tener que hilar una serie de estrategias y de recursos para lograr los objetivos asociados con cada uno de los elementos de ese perfil ideal que queremos que la persona desarrolle al final del proceso formativo. Un segundo elemento es que tenemos que implementar estrategias de aprendizaje que garanticen el desarrollo de las 3 áreas de las competencias. Recordemos estas 3 áreas, el saber hacer y el saber ser. Todas las estrategias que vamos utilizando durante el proceso formativo tienen que garantizar un desarrollo integral de la persona. Eso significa que ninguno de estos elementos puede quedar por fuera. Otro de los elementos es que debemos establecer estrategias de evaluación en virtud de que hablamos de procesos de certificación que garanticen objetividad, valoración de los avances en el desarrollo de las competencias y procesos de devolución para que las personas tengan la posibilidad de aprender de sus errores y mejorar su desempeño. Nunca un proceso de formación en mediación pretende tratar de que la persona se quede en el camino. Estudió, no lo logró, qué pena, se quedó. No, el proceso de formación por competencias es un proceso de acompañamiento, donde vamos monitoreando el avance de la persona durante todo el proceso y le vamos asistiendo para que vaya logrando el desarrollo de las competencias. Incluso vamos reforzando con tutorías adicionales, por ejemplo, en aquellas áreas en las que sentimos que necesita un reforzamiento. Y el último de los elementos que quisiera mencionar es que si nosotros hacemos un proceso de formación que pretendemos que certifique a las personas como mediadoras, necesariamente ese proceso propiamente de certificación debe estar basado en pruebas de desempeño. Nunca podemos certificar a una persona haciéndole una prueba oral, una prueba teórica o una prueba escrita que finalmente también es teórica, preguntándole sobre cómo se hace. Definitivamente los procesos de certificación deben finalizar con una prueba de desempeño donde la persona demuestre que adquirió no solamente el conocimiento, sino toda la habilidad para dirigir un proceso de mediación completo. Entonces vamos a detenernos un poquito en cuáles son algunas de las estrategias de aprendizaje y evaluación en el enfoque por competencias, en este enfoque en el que formamos para el desempeño. Entonces vamos a encontrarnos con que dentro de las estrategias de aprendizaje puede estar un estudio dirigido, mapas conceptuales donde las personas tengan que estudiar sobre un determinado tema y organizar la información para poder comprender algunos temas de fondo asociados con la mediación, foros de discusión asincrónicos o sincrónicos, dependiendo del objetivo que tenga, foros en los que se construye un aprendizaje conjunto, análisis de casos, análisis de videos, cuadros comparativos, investigaciones cortas y sobre todo simulaciones supervisadas de cada etapa, cada momento del modelo de mediación, cada estrategia y cada técnica. Esta última parte me encanta. Todas esas estrategias de aprendizaje se pueden utilizar también como estrategias de evaluación. Ustedes, de acuerdo al objetivo que tenga en cada uno de los módulos, van a poder utilizar o pueden utilizar cualquiera de estas estrategias. Vean que lo que tienen en común estas estrategias es que la persona estudia, aplica, analiza, reflexiona, dirige. Eso es lo que pretendemos en la formación por competencias, que la gente vaya trasladando a la práctica todo lo que va aprendiendo, que vaya conociendo técnicas, estrategias, que las vaya simulando, que vaya confirmando si lo está haciendo bien o si debe mejorar. Repito que todo este proceso, cuando hablamos de estrategias, la más importante de todas es el acompañamiento que van a tener las personas para que nosotros les podamos garantizar el desarrollo de la competencia. Todas las personas pueden aprender a ser mediadoras. Todo va a depender de cuál es la forma en que podamos tener injerencia, ¿verdad?, en ese proceso de formación
que las personas han puesto en nuestras manos, en las que la persona ha confiado, ese proceso de formación en que la persona confía en que puede desarrollar esta habilidad para dirigir efectivamente procesos de mediación. ¿Cuál es la estrategia por excelencia para certificar las competencias a final del proceso formativo? Definitivamente la prueba de desempeño. ¿Y qué es la prueba de desempeño? Es ese momento en el que, ante dos personas que simulan estar en conflicto, esta persona que se ha formado con nosotros como mediadora puede mostrarnos cómo dirigir un proceso de mediación de principio a fin. Es muy importante en lo que es el enfoque por competencias que todas las estrategias de evaluación, cualquiera que sea la que escojamos, tengan definitivamente formas objetivas, lo decíamos hace un ratito, de evaluar, o sea, de establecer criterios, indicadores para poder decir que la persona ha desarrollado o no ha desarrollado la competencia. En la prueba de desempeño es muy importante tener instrumentos que nos permitan medir específicamente cada uno de los elementos que está asociado a la buena conducción de un proceso de mediación. Nosotros, por ejemplo, tenemos lo que llamamos una matriz de evaluación, que es uno de los instrumentos que se recomienda para evaluar pruebas de desempeño, que evalúa 4 aspectos básicamente. Uno de ellos es el proceso, y entonces detallamos cada una de las partecitas del proceso, casi que ir con un check verificando, ¿verdad?, que se está pasando por las diferentes etapas. Otro elemento que tiene que ver con la comunicación, donde lo que tenemos son indicadores que tienen que ver con la forma en que la persona propició la comunicación entre las partes. Otro elemento que tiene que ver con técnicas, y entonces ahí sí establecemos una serie de indicadores que nos permiten identificar que la persona utilizó las técnicas más importantes para una conducción efectiva de un proceso de mediación. Y el último bloque de indicadores que tiene que ver con las actitudes, que es súper importante. Vean que si nosotros hablamos de 4 elementos que se van a evaluar de manera objetiva, con indicadores claros, estamos hablando de que esta prueba de desempeño nos puede permitir objetivamente certificar las competencias de la persona como mediadora. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en lo que es formación en mediación? Definitivamente revisar los modelos de mediación en los que queremos formar. Ya tenemos experiencia comparada en lo que son los diferentes modelos de mediación y cuáles son más efectivos. Tenemos que revisar el enfoque formativo para ver si este enfoque formativo que estamos utilizando está garantizando que la persona desarrolle ese quehacer en su totalidad, de manera integral. Tenemos que revisar las estrategias de formación y evaluación. Nuevamente, que garanticen que la persona está pasando por un proceso formativo que efectivamente le está permitiendo desarrollar un perfil ideal. Y lo último en lo que quisiéramos reflexionar es que hay que tomar conciencia sobre qué significa certificar a una persona como mediadora. ¿Qué responsabilidad asumimos cuando estamos certificando a una persona como mediadora? Eso nos hace volver la mirada, entonces, a revisar todos los demás aspectos. ¿Qué modelo estoy utilizando? ¿A partir de qué modelo estoy estableciendo esta formación? ¿Cuál es propiamente el modelo formativo? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuáles son mis estrategias? ¿Y cuál es la forma en que estoy certificando que esta persona efectivamente está formada para dirigir un proceso de mediación? Nosotros les queremos dejar estos desafíos para que los reflexionemos, para que ustedes los reflexionen, para que los sigamos trabajando y de manera conjunta sigamos creciendo en este proceso de mejorar cada día en la implementación de procesos de mediación. Muchísimas gracias por la oportunidad. Nosotros quedamos a disposición desde el CIREC
para atender cualquier duda, consulta, para cualquier proceso de acompañamiento. Les invitamos también a unirse a nosotros en los procesos formativos que siempre estamos ejecutando. Y definitivamente lo más importante, y nuevamente agradecer la oportunidad de participar en este encuentro, lo más importante es que con todas estas ponencias, que no tengo la menor duda que serán de altísima calidad, sigamos formándonos para ofrecer cada vez más, no solamente mejores procesos de mediación, sino también mejores procesos formativos.